patria, se abre la sesión. El señor abogado dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos de los cuales dar cuenta en esta sesión. En primer lugar, un correo del Comité Social Cristiano Independiente por medio del cual informa de la inasistencia de la diputada señora Gloriana Avellán a las sesiones de fecha 1 y 2 de abril respectivamente por encontrarse afectada por un impedimento grave. También un correo del jefe de la bancada republicana por medio del cual informa que el diputado señor Cristóbal Urrutico Echea reemplazará al diputado Harry Jürgensen en la sesión de hoy día martes 2 de abril de las 15 horas. En tercer lugar, un correo de la jefa del Comité Social Cristiano Independiente, por medio del cual informan que han acordado un pareo el diputado don Patricio Rosas y la diputada señora Gloriana Avellán para la sesión de hoy día martes. También un correo del director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, por medio del cual informa sobre las medidas adoptadas para dar una solución a los pequeños viñateros de la región del Maule, sin perjuicio de otras que se puedan estudiar dentro del marco de la legalidad vigente. Un correo también de la Asociación Nacional de Exportadores de Carne de Chile, Chile Carne, por medio del cual hacen presente a la Comisión su preocupación en torno a los devastadores efectos del proyecto de ley que modifica la ley número 19.300 en materia de contaminación odorífera, correspondiente a los boletines refundidos 15.326-12 y 15.749-12, por cuanto a la Comisión de Medio Ambiente despachó un texto que propone establecer una distancia mínima de 10 kilómetros contados desde el radio urbano, en que se prohibirá el funcionamiento de estructuras físicas industriales, ganaderas y productivas, así como de predios agrícolas y forestales que utilicen desechos de origen animal o humano como fertilizantes. Y finalmente propone que sean las municipalidades quienes pasen a dictar estas ordenanzas para regular la contaminación odorífica en cada comuna, encargándose a su vez de la fiscalización. Dada la relevancia del tema y su implicancia para el sector agrícola y exportador del país, solicitan que se recabe en sala el acuerdo para que la Comisión de Agricultura analice el referido proyecto de ley también después de su tramitación. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Solo señalar, para efectos de que quede en acta, que la solicitud de la Asociación Nacional de Chile Carne, a Chile Carne, que el proyecto de contaminación odorífica se despachó el día de hoy de la sala de la Cámara de Diputados y se rechazó precisamente la distancia mínima señalada a la que hace mención la Asociación Nacional de Exportadores, y por lo tanto será probablemente será alguna comisión en el Senado que tendrá que analizar y donde tendrán que pedir formalmente audiencia. ¿Alguien sobre la cuenta, puntos varios? Diputado Felipe Donoso. Sobre la cuenta, presidente, en el punto 2 de la cuenta hizo referencia sobre una respuesta de oficio que pudiese enviarla a todos los diputados sobre la situación de INDAP, de la ayuda a los agricultores, a los viñateros. Lo enviaremos al WhatsApp de la Comisión. Perfecto, muchas gracias. El punto 4 en todo caso de la cuenta. Sí. ¿Alguien más sobre la cuenta? Puntos varios. Diputado Radbeg. Y después diputada Marzán. A ver, tuvimos representantes del Servicio de Impuesto Interno en esta comisión ya hace algunas semanas atrás y el día de ayer nuevamente. Por lo que se venía que era el reavalúo de los predios agrícolas. Bueno, lo que se venía llegó y se está notificando a los distintos agricultores el nuevo avalúo de los predios agrícolas. Este nuevo reavalúo de predios agrícolas aplica inmediatamente, desde ya, ahora. Eso significa que dicho avalúo es aplicable para la primera cuota de contribuciones que se paga en abril. Y también ese avalúo es aplicable para el proceso renta 2024, es decir, para declarar las rentas obtenidas el año 2023. Es decir, para el caso de la renta presunta no aplica el avalúo existente del año anterior al que está declarando, sino que aplica el avalúo que se le acaba de notificar a los agricultores ahora. Por lo tanto, muchos de los agricultores no estaban preparados para enfrentar un proceso de renta con un avalúo que en su proceso de
de producción del año 2023 era absolutamente incierto y recién ahora están teniendo conocimiento cuánto era o será lo que deberían pagar tanto contribuciones, impuestos a la renta en ese aspecto. Lo otro, este nuevo avalúo va a determinar qué usuarios de INDAP queden fuera de los beneficios que el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario determina. Eso en el aspecto agrícola, porque también pega fuerte en otros aspectos como es la determinación del impuesto a la renta, del impuesto a las herencias y también para la determinación de los predios que eventualmente pueden ser objeto de saneamiento de títulos, por cuanto también se determina el avalúo fiscal del terreno para acceder a ese tipo de cosas. Pues bien, teniendo presente que la situación agrícola, que todos sabemos está compleja, en varias regiones del país, cosa que ha sido analizada en esta comisión acá en Valparaíso, como también en la última reunión que existió en Talca, solicitaría, señor presidente, que tomáramos el acuerdo como comisión que lo que se aplicó el año 2020 se aplique también en esta ocasión el año 2024. ¿Qué pasó el año 2020? El efecto o el reavalúo de los predios agrícolas rigió para el año siguiente, es decir, para el año 2021, para con ello permitir que los agricultores se puedan preparar para el proceso productivo que se les viene y para pagar sus impuestos, ¿no es cierto?, o los gravámenes que sean necesarios. Por lo tanto, solicitaría pudiésemos tomar el acuerdo para que como comisión se oficiara tanto al Ministerio de Hacienda como también al Ministerio de Agricultura a fin de que el proceso de reavalúo que ya se está notificando y empezaría a aplicarse, se prorrogue por un año en todos sus efectos, es decir, a partir del año 2025. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado Jorge Radbeck. ¿Habría acuerdo por parte de la comisión para enviar ambos oficios? Acordado, y esperamos respuesta positiva además a la solicitud del diputado Radbeck. Diputada Marzán. Muchas gracias, presidente. Yo quiero también que se oficie al Ministerio de Hacienda y al Servicio de Impuestos Internos. Ayer hubo hartas cuando la invitada María Alicia Muñoz, que es la subdirectora de evaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, expuso, hubo muchas cosas sin responder. Y hubo cosas también que no son efectivas, como por ejemplo dijo cuando alguien quiera el reavalúo, que nos llame, nos cite, lo pida y eso se hace. En circunstancia que yo le expuse que yo el año pasado, en mayo, fui con un grupo de agricultores y agricultoras de mi distrito y se pidió urgente se revisara ese tema y no se hizo. Entonces ya vamos a cumplir un año de esa solicitud. Y expuse también anteriormente que había una comunidad a la que se le está pidiendo que paguen una cuota, 10 millones de pesos, que es un despropósito. Entonces yo necesito que se fiscalice, quiero que solicitar la fiscalización exhaustiva respecto a estas prácticas de avalúo y clasificación de los terrenos que se han llevado a cabo por el Servicio de Impuestos Internos en mi territorio, en las zonas agrícolas del distrito que yo represento. Porque he recibido, presidente, muchas denuncias, preocupaciones de parte de comunidades agrícolas, indígenas, respecto a la adecuación de estos reavalúos realizados por el Servicio de Impuestos Internos acerca de sus tierras. Por ejemplo, expuse, y quiero ponerla en el recordatorio, hay que acostumbrarse que no te estás mirando. Ya, sí, no, es que pienso que es importante que se escuche. Comunidad Agrícola Campos de Ahumada. En esta comunidad yo conté que era de San Esteban, son agricultores ganadores que tienen una propiedad en común, que es una actividad ancestral que se realiza ahí. Cada uno tiene su terreno, su espacio, pagan las contribuciones correspondientes, pero además hoy día se le está cobrando por el terreno total otro avalúo más, se le está cobrando, ¿cómo se llama? Se le hizo una sobretasa, entonces están pagando dos veces.
Entonces, eso es una situación que es muy preocupante. Esta además, yo exponía que esta situación, esta comunidad, estaba con la clasificación de octava de secano, que quienes vamos introduciéndonos en el tema son espacios que son rocosos, que están en quebradas, que son poco susceptibles de sembrar, de trabajar. Por lo tanto, obviamente, el recurso económico ahí es nulo. Entonces, eso es por un lado. Y también ayer me llegó otra situación de personas adultas mayores, de comunidades indígenas, que en el año 95, si no me equivoco, el Servicio de Impuestos Internos los obligó, según me cuentan ellos, a cambiar su clasificación de suelo a suelo agrícola en circunstancia que es un espacio forestal. Ellos viven solamente ahí, pagan el avalúo que tienen, es enorme para personas que son de la tercera y la cuarta edad, a las que además se les está obligando a pagar una cantidad que es o sea, la verdad es vergonzosa, digámoslo así. Entonces yo pido por favor que se oficie y que ojalá nos respondan luego, sobre todo desde el Servicio de Impuestos Internos, que nos respondan luego, porque estos son temas que están contra el tiempo. A las personas ya hay casos que están judicializados, como el caso donde le están pidiendo que paguen 10 millones en una sola cuota. La verdad, eso es no conocer el territorio, eso es no conocer la realidad que están viviendo hoy día agricultores y agricultoras, todos aquellos que viven de la agricultura familiar campesina, y además porque yo represento un territorio que está declarado como zona de catástrofe por sequía. Desde diciembre nuevamente se declaró esa zona como zona de catástrofe. Entonces también ayer se hablaba de zonas geográficas con pleno desconocimiento de lo que realmente pasa en un territorio y en otro. Entonces, las autoridades, al parecer, o quienes tienen que hacer estas clasificaciones, no van al terreno o quizás no hacen los estudios profundos como corresponden, porque siguen llegando reclamos. Esto yo lo he visibilizado y en otros medios. La verdad es que es una realidad que no solamente está golpeando acá a la región de Valparaíso, sino que a otros lugares del país también. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marzán. Y le pido a la comisión el acuerdo para enviar el oficio al Servicio de Impuestos Internos que propone la diputada. Sobre el punto. Diputado Radver. Teniendo presente, colega, que se está solicitando el pago, entiendo yo que eso está ya en tesorería solicitándose el pago, o solamente está en el Servicio de Impuestos Internos. Porque si es que ya se está tratando de ejecutar, ¿no es cierto?, pedir el pago, también habría que oficiar a la tesorería a fin de que paralizaran el cobro. Yo creo que hay que oficiar a todos quienes Perfecto. sean... Oficiemos a todos y con especial premura en el caso del Servicio de Impuestos Internos. Sí, y perdón, presidente. Diputada Marzán. Me gustaría también tener la posibilidad de invitar a alguna organización a exponer el tema para ponerle rostro, vida, vivencia, alma, sangre, corazón. Es que de verdad, porque ¿sabes qué? Acá nosotros estamos hablando de millones y millones, estamos hablando de territorio y se habla de tasas, de avalúo, de territorios, métanse al sitio web, en circunstancia que hay lugares donde no tienen, o sea, no hay señal, no llega la señal de internet. Comparto Entonces, plenamente su preocupación, pero acá el colega... le propongo, nos vamos a contactar con el diputado Jürgensen, que es quien preside la comisión que hoy día no pudo estar, para poder incorporarlo en la próxima sesión donde tengamos invitados. Prefiero que poder contactarme con él antes de empezar a programar sesiones siguientes. Perfecto. Pero hay acuerdo para los oficios, especialmente impuestos internos, acordados. ¿Alguien más sobre la cuenta puntos varios? En puntos varios, diputada Nullao. Presidente, yo quería primero plantearle dos situaciones que sería importante a lo mejor también analizar en sesiones futuras. Uno tiene que ver con el anuncio que hizo el señor ministro hoy día con la Asociación de Municipios Rurales, el cual se valora muchísimo porque las diversas comunas estaban esperando la declaratoria de emergencia agrícola y por lo tanto son 192 comunas del país, la mayoría con una gran ruralidad, y para lo cual como la región del Biobío, Araucanía y los Lagos estarían incorporadas todas sus comunas, pero estas
también sería importante conocer cuáles van a ser aquellos recursos que estarían disponibles para atender la emergencia agrícola, cuáles serían también de cada una de las instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura, para que así no tenga que producirse efectos negativos en la productividad de la agricultura familiar campesina, de la pequeña agricultura. Entonces quería solicitarle al señor presidente la posibilidad de poder convocar al señor ministro para que pudiera darnos a conocer cuáles van a ser estas medidas que se van a tomar en estos municipios, con los municipios rurales, y también cómo se va a atender a la pequeña agricultura familiar campesina y la agricultura de los pequeños productores, que está muy concentrado. Entonces quiero que me escuchen, para que se haga una revisión. Y lo otro, ver la posibilidad con el INDAP, de acuerdo a las propuestas que nos hicieron quienes expusieron ayer, y que tiene que ver con la situación del propio programa Prodesal, que hay personas que tienen sobre el 50% registro social de hogares y más, y han quedado excluidos del programa, como también se ha estado incorporando el avalúo de la propiedad. Entonces, para que el INDAP pueda explicar cuáles son aquellas razones, aquellas personas nunca van a tener la posibilidad de postular ni siquiera a este programa, porque simplemente no van a cumplir con los requisitos. Entonces se requiere también que se haga aquella revisión, y tal vez ahí sería bueno oficiar, presidente. ¿Se podría? ¿Ya? Eso, sí, ya, eso, presidente. Muchas gracias, diputada Nullao. Entonces le pido el acuerdo a la comisión para oficiar tanto al Ministerio respecto a las medidas que va a tomar, como también al INDAP, y transmitirle que al menos para la próxima semana ya hay 2 invitados para el día lunes. Está la SNA y la ministra de Obras Públicas, junto con la directora de la DOH, y para el día martes se empieza a discutir y votar las indicaciones del proyecto del SIGES, cuyo plazo de indicación vence mañana. Entonces se lo vamos a transmitir tanto la solicitud de audiencia que hace usted como la diputada Marzán al diputado Jürgensen, para poder confeccionar la tabla de la próxima semana, de la semana subsiguiente. Entonces, acordado el oficio tanto el Ministerio de Agricultura como a INDAP. ¿Alguien más sobre puntos varios? Diputado don René Alinco, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Usted sabe más o menos a lo que vengo. Aysén también es parte de Chile. Y en ese afán, digamos, vengo a hacer la siguiente solicitud a la comisión. Y digo esto que es parte de Chile porque la verdad es que hay decisiones que Aysén no toca nada. Y especialmente yo quiero manifestar acá en la comisión, no sé si habrá alguien del ministerio, no está el señor ministro, porque el campesinado en mi región, los pequeños y medianos campesinos, pequeños y medianos agricultores, están prácticamente en el más absoluto abandono. Prueba de ello es la situación de la lana. Ya los campesinos van en la quinta esquila, y la lana se le sigue pudriendo en los campos y en los galpones, los que tienen galpones. Entonces, en esta misma sala, en esta misma mesa, hace 1 año atrás, 2 años atrás, el compañero ministro le planteé el tema y dijo que en el mes de mayo del año pasado se iba a solucionar el problema. La solución está en mayo, estamos en enero parece, o marzo, y no ha pasado nada. Se agrava cada día más. Entonces eso por una parte. Y lo otro, de que las políticas
agrícolas y ganaderas no son adecuadas para nuestra región. Nosotros en Aysén los campesinos no quieren un tratamiento especial, quieren un tratamiento igualitario en comparación con el resto del país. Ya en Aysén tenemos problemas de sequía, Por lo tanto, eso conlleva crisis en la ganadería y también en la agricultura, por supuesto. Entonces, yo lo que quiero solicitar, si es posible que la comisión nos apoye, es solicitar al señor ministro si puede enviar, no él, sería mucho pedir a esta altura, pero por lo menos que vaya la subsecretaria, alguien de terreno, que converse con los campesinos del sector norte, centro y sur de la región de Aysén, porque son los campesinos los que conocen y sufren directamente los problemas que se están viviendo en el mundo del agro. Han ido autoridades, el propio ministro ha ido, fue la subsecretaria y otros personajes más, pero se van a reunir con la señora gobernadora, con el delegado, con el CEREMI, y no con los que conocen la situación y quienes tienen la solución también. Entonces quiero pedir, si es posible, que la comisión solicite la presencia al menos de la subsecretaria de la región de Aysén y ese viaje, perdón que me alargue, ese viaje al menos para que sea productivo debe ser por 3 días. Una reunión con el sector norte, otra reunión con el campesinado del sector sur y otra con el sector centro. Son campesinos todos, pero con diferentes problemas. Quería solicitar si la comisión nos da su apoyo para ser escuchado por el ministerio. Eso. Muchas gracias, diputado Alinco. ¿Hay acuerdo de la comisión para que está solicitando? Diputado, ¿hay acuerdo para que le enviemos la carta al ministro? Solo recordarle que también hace 2 años nos consta la pelea que ha dado por la lana. Nosotros como comisión estuvimos dispuestos a ir a sesionar a la región de Aysén en compañía del ministro. Para eso habría que organizar por parte suya la capacidad de agruparlos. No sé si tenemos la disposición para estar en los 3 lugares, pero si podemos agruparlos a todos, podríamos hacer también una forma como de salida a terreno también por parte de la Comisión de Agricultura. ¿Alguien más sobre la cuenta, puntos varios? Bueno, iniciando la orden del día. Vayamos al fondo. Sí. Iniciando la orden del día, la presente sesión tiene por objeto tratar en primer lugar la moción o 2 mociones refundidas de boletines 15.910-29 y 16.040-01. La primera, que establece declara el rodeo como deporte nacional, y el segundo, que declara de interés nacional la defensa y promoción de las costumbres y tradiciones del mundo rural y agrícola. Este es un proyecto que se encuentra aprobado en general y volvió a la comisión luego de algunas indicaciones que fueron presentadas en sala. Señor secretario, diputado Rey, ¿me pidió la palabra? Gracias, presidente. Bueno, solamente señalar que una de las indicaciones propuestas a este proyecto la desarrollé justamente pensando en que la segunda no la íbamos a presentar junto a Pablo, a varios diputados que la firmaron, y por tanto, como tiene en materia prácticamente lo mismo que la siguiente, y la siguiente es más completa, me gustaría retirarla, presidente. Perfecto. Sí. Junto con ello, si ¿Sí? me permite un par de minutos, porque como no estoy reemplazando a Jorge ahora, no me toca votar, pero sí me gustaría señalar algo muy sucinto respecto de esta iniciativa, de este proyecto. Son cerca de 100 asociaciones las que existen en el país, son más de 900 medialunas, tenemos más de 1000 rodeos al año. Después del fútbol, el rodeo es el deporte, está reconocido por institutos, o sea, por organismos públicos chilenos como deporte. Por lo tanto, cuando uno habla de deporte es porque tiene un reconocimiento del Estado de Chile. Y por lo tanto, solamente señalar que en torno a lo que es el rodeo se desarrolla un importante entorno de oficio de los criadores. El uso del caballo está regulado por el SAC. El caballo utilizado en el rodeo es el caballo chileno, que es admirado a nivel internacional. Al menos yo, como maulino, soy del Maule, una zona con una población rural
muy grande. Soy orgulloso de nuestras tradiciones, sobre todo del rodeo, y por lo tanto creemos que nosotros, el deporte, al menos como el rodeo a nivel local, es reconocido transversalmente. Y por eso desarrollamos el proyecto para reconocer las costumbres, las tradiciones del mundo del campo chileno. Aquí nosotros no estamos inventando nada, estamos reconociendo un hecho que es totalmente cierto, presidente, y el rodeo nace de las veranadas. Para quien no conoce las veranadas, esta es una actividad donde los crianceros llevan sus animales justamente en verano a la cordillera, a los prados verdes que están ahí para terminar el ciclo reproductivo de crianza. Y por tanto los llevan allá con sus caballos, guiándolos. El rodeo cubre parte, es una similitud de lo que sucede en el campo chileno, es la realidad, es lo que viven miles de crianceros a nivel nacional, justamente, y por lo tanto tiene una identidad propia del Chile real, del Chile tradicional, y que lleva siglos desarrollándose. Y por eso, presidente, solamente quiero señalar que este es un deporte que está regulado, que tiene un reglamento único, que tiene un manual de bienestar animal para los novillos y los caballos, y también señalar que en las exposiciones que estuvimos acá, los mismos guasos chilenos y los representantes nos señalaban que estaban dispuestos a mejorar, se había que mejorar, habían tomado medidas, habían mejorado las condiciones en el último tiempo, habían generado adelantos justamente en bienestar animal y que estaban dispuestos a seguir mejorando. Lo único que queremos con esta iniciativa es que se respete la cultura chilena, que se respeten las tradiciones, que se respete lo que uno ve en el día a día en el campo chileno. Esto es lo que pasa en el día a día, esto es lo que pasa en nuestras zonas. En otras zonas puede que esto no pase, pero en nuestras zonas y en gran parte de Chile central, el mundo rural, esto sucede. Y es por eso, presidente, que nosotros queríamos señalar justamente que este es un proyecto importante. Muchas de las folcloristas, la cueca en sus canciones, en sus tonadas, tiene relación directa con el rodeo. Es una realidad. Muchas de las folcloristas desarrollan su actividad dentro de los rodeos, como único lugar del escenario los casinos. Por tanto, el rodeo no solamente es el deporte, hay todo un entorno que está detrás de ahí que yo espero y que este proyecto creo que con lo que se mejoró, creo que cabalmente cumple lo que nos están pidiendo en nuestra zona, nuestra gente, que protejamos justamente el rodeo, porque más allá de una tradición es un sentido de vida para nuestra gente, presidente. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rey. Para motivo de orden, porque ya tengo algunas personas que me van a pedir la palabra, y retirada la indicación 1, le voy a pedir al señor secretario que lea la indicación número 2, y ahí vamos a dar la palabra a la segunda indicación. Gracias, presidente. Entonces, existiendo un proyecto, entre comillas, refundido, que corresponde a los dos artículos, cada uno de los dos proyectos de ley presentados originalmente, y habiendo tomado nota también del retiro del diputado Rey de la indicación sustitutiva que he presentado en primer lugar, lo que corresponde analizar ahora es la siguiente indicación de las diputadas Labra y Navellán y los diputados Bobadilla, Coloma, Donoso, Jürgensen, Martínez, Moreno, Radgeb y Rey, que también pretende reemplazar el texto del proyecto por el siguiente, una indicación sustitutiva total. Y dice lo siguiente: artículo único. Declárase de interés nacional la defensa y promoción de las costumbres y tradiciones del mundo rural y agrícola y al rodeo como deporte nacional. El presidente de la República, mediante decreto supremo suscrito por el Ministerio de Agricultura, podrá formular y establecer la política nacional de defensa y promoción de las costumbres y tradiciones del mundo rural y agrícola, tales como la cueca, los cantores, la artesanía típica, los juegos y deportes criollos, entre otros, y dictar medidas que propendan al mejoramiento de las condiciones en que se desarrollen las prácticas propias del campo chileno. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, el Ministerio del Deporte, en cumplimiento de las funciones que le otorga la ley número 20.686, podrá proponer al presidente de la República las políticas, programas y acciones destinadas al desarrollo del rodeo, en coordinación con las respectivas asociaciones y clubes de ese deporte que existen a lo largo del país, propendiendo a hacer de esa disciplina deportiva parte de la imagen de Chile. Asimismo, podrá proponer las políticas, programas y acciones destinadas al desarrollo de los demás deportes criollos. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Me ha pedido la palabra la diputada Santibáñez, no sé qué más, ahí para que me vayan pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo no pertenezco a esta comisión y mi primera consulta es por qué por qué pidieron que se trasladara a esta comisión de Agricultura un tema que tiene que ver con el deporte. Fui 2 veces presidenta de la comisión, llevo 6 años ahí. Cuando hablamos de deporte nacional, claramente, de hecho fue dirigida para allá y hubo un cambio. Primero, esa es mi pregunta, de cuál es el interés de esta comisión de discutirlo acá.
Me parece que las comisiones tienen una finalidad o tienen una temática y claramente yo puedo escuchar los argumentos del diputado Rey, que por primera vez no me mira cuando habla, pero al decirle esto yo también le puedo rebatir que la rayuela, que es el deporte nacional, tiene también una cantidad importante de seguidores. De hecho, ahora se está practicando también las mujeres, la rayuela femenina, con una precariedad importante. Yo no le voy a desconocer acá los que están a favor, su afición o su respeto por el rodeo, y quizás muchos de los que estamos aquí, que hoy día cambiamos nuestro parecer porque el mundo evoluciona, y uno también evoluciona. O sea, hoy día hay cosas que yo te podría decir respecto de la familia, cómo van cambiando. Y son cosas que antes se determinaban como normales. Yo aquí voy con esto y quiero ser muy... yo fui cuando era niña a todo el tema del rodeo Medialuna, a celebrar el 18 de septiembre, con un padre muy cercano a este tema de las tradiciones, pero a mí no me cuestionen mis tradiciones. Y usted bien lo sabe, presidente, que nosotros pertenecemos a un distrito donde 13 de nuestras comunas son rurales. Y en esa evolución... Yo no entiendo cuál es el afán, porque si usted me dice que es de popularidad y transversal, eso es una mentira. Eso es falso. Y no hablo como animalista porque no lo soy. Pero sí hoy día traigo esa tremenda lucha que están dando por el maltrato. De hecho, el proyecto separa al rodeo, le da esa exclusión cuando el maltrato animal. Y usted me dice que están tratando de hacerlo. ¿Cuál es el interés o el afán de que sea deporte nacional cuando hay un deporte nacional tan arraigado como la rayuela y tan precario a diferencia del rodeo? Porque siendo deporte nacional, usted sabe que tiene un tema de protección del Estado, un tema donde los profesores van a tener que trabajarlo con nuestros niños y niñas, como el deporte nacional, y respetarlo de esa manera cuando hay padres y madres que no están de acuerdo por la violencia de los animales. Y no entremos a la violencia de los animales y entremos al interés que tienen ustedes o los que están defendiendo esto, que puede ser económico. Y en eso yo quiero ser categórica. ¿Cuál es el afán de cambiar la rayuela y dejarla a un lado, siendo que se practica la precariedad, no tienen ningún tipo de financiamiento, le deben mucho dinero también? ¿Cuál es el afán? Si esto no es transversal. Usted, en la última marcha que hubo del rodeo, hubo un conflicto grande. El que diga que todos están a favor del rodeo está mintiendo, está faltando a la verdad. Esas son mis dos preguntas en esta intervención. ¿Por qué esto se destina a agricultura, siendo la definición de deporte nacional algo que le compete a la Comisión de Deporte? Y acá tenemos al exsecretario de Deporte que lo puede ratificar. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Solo recordar que estos son dos proyectos, uno que fue fusionado, uno destinado directamente a la Comisión de Agricultura y el segundo fue derivado por la sala a la Comisión de Agricultura por mayoría de las personas que ese día estábamos en sala. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual un proyecto cambia de comisión. Y lo segundo, ojalá, entendiendo que esto puede ser un debate donde tenemos diferencias, intentemos no juzgar entre quién dice la verdad y quién dice la mentira, sino que hagamos ese esfuerzo. Entiendo el fondo, pero en sesiones anteriores en este debate surgen muchas y legítimas pasiones. Hagamos entre todos el esfuerzo por cuidar el lenguaje. Le doy 30 segundos y después la diputada. Presidente, yo no estoy poniendo, en ningún momento estoy negando lo que está diciendo el diputado. Simplemente dígame la razón del por qué quieren sacar la rayuela. La rayuela no existe para ustedes, no es tradición, no es reconocida, no es precaria, no tienen más necesidades que el rodeo. Y por otra parte, en esta comisión o en el Congreso, en el hemiciclo, la gente que tiene conflictos de interés se va a inhabilitar. Y cuando usted me dice que esto pasó por usted sabe que las pillerías pasar una comisión a otra, sí, son reales. ¿Pero a usted no le parece, presidente, se lo pregunto directamente, que esto se debería discutir en deporte? Muchas gracias. Nos vamos a entrar en un diálogo, diputada Santibáñez. Aquí, para su tranquilidad, no se elimina la rayuela como deporte nacional. Chile quizás va a poder contar con dos deportes nacionales, la rayuela y el rodeo, en caso de ser aprobado este proyecto de ley. Diputada Humá, vamos a dar 3-4 minutos de palabra, para ser para todo igual, tiene la palabra. Bueno, como todos saben, yo también coloqué acá una indicación, pero estamos viendo otra que antecede a la mía. Solo aclarar
que efectivamente acá lo que se está buscando es declarar el rodeo como deporte nacional. Lamentablemente ya sabemos que está declarado como deporte y eso lo sabemos todos, no lo vamos a discutir hoy día. Sin embargo, solo para dejar aquí, la encuesta Criteria dice que el 10% de los chilenos se siente representado con el rodeo, el resto no. Y lo que queremos hoy día es declarar el rodeo como deporte nacional que sea representativo de todos, de manera transversal. Y eso por supuesto que no lo es. Así es que, como usted lo dijo, presidente, yo espero que no solo esta comisión, sino que esta Cámara rechace este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Ahumada. Diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. Lo primero que me quedó dando vuelta, me llamó la atención lo que dijo el diputado Rey por su intermedio, presidente, respecto de, dijo, es necesario defender las tradiciones chilenas. ¿De quién es necesario defender? ¿Están en amenaza las tradiciones chilenas, según el diputado Rey? Me gustaría que me lo pudiese aclarar, diputado, en su momento. Segunda cosa, considero que esta indicación es inadmisible, puesto que establece facultades tanto para el presidente de la República, exige facultades tanto como para el Ministerio de Deporte. En su inciso segundo dice claramente el presidente de la República, mediante decreto suscrito, ¿verdad?, podrá formular y establecer la política nacional de defensa. Y luego dice, sin perjuicio del puesto, el Ministerio del Deporte podrá proponer al presidente las políticas, programas y acciones destinadas al desarrollo del rodeo en coordinación con otras asociaciones. Esta indicación, a mi juicio, por estos dos artículos, sería inadmisible. Tercero, el motivo, y quisiera contestarle por su intermedio a mi compañera diputada Santibáñez, el motivo de por qué se trata aquí este proyecto de ley es porque en esta comisión prima la derecha, estimada diputada, y como prima la derecha cree que tiene que el privilegio, o sea, atesorado para sí, cosas como nuestras tradiciones, siendo que no es patrimonio de ellos. Es patrimonio de todos los chilenos, tanto así que hoy día aprobamos un proyecto de cultura, aquí la compañera presente Marzán lo estuvo encabezando, un proyecto en cultura que rescata la cueca y la tonada como tradiciones, tanto así como que en la Comisión de Cultura se está viendo la ley de artesanía a través de un mensaje presidencial. Entonces yo encuentro que es absolutamente injustificada la presentación de este proyecto. Es pastelero a tus pasteles. Pastelero a tus pasteles. No se está pidiendo que se declare el rodeo una tradición chilena. Se está pidiendo que se declare el rodeo un deporte chileno, un deporte nacional. Por lo tanto, lo correcto, lo jurídicamente correcto es que esto sea evaluado por la Comisión de Deporte. Pastelero a tus pasteles. Finalmente, ¿es nacional o no es nacional? Como bien dijo la diputada Ahumada, solo el 10% de los chilenos se identifica con el rodeo. Vengo de una zona guasa, soy de la región de O'Higgins, me gustan las tradiciones guasas, pero no voy a compartir el rodeo por eso. El rodeo no identifica, no es lo único que identifica nuestras tradiciones guasas, no es lo único. Y mientras exista maltrato animal, nadie que se declare un ser humano puede apoyar el rodeo. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputada Riquelme. ¿Alguien más sobre la palabra? Diputado Rey. Gracias, presidente. Solamente, a modo que fui aludido, señalar que en el proceso constituyente recién pasado, no, el anterior, que fue largamente rechazado por gran parte del país, justamente todo el mundo campesino rural se movilizó porque sintió que estaban amenazados justamente parte de las tradiciones chilenas, y quienes obviamente apoyaron esta iniciativa consideran que no, pero gran parte de los chilenos sí consideraron, el mundo rural campesino lo considero, y yo también lo consideré igual. Se presentó el año 2019 una iniciativa, un proyecto de ley justamente para terminar con el rodeo en este Congreso Nacional por nuestro colega, por su intermedio, presidente Félix González. Por lo tanto, han habido varias intentonas por terminar con el rodeo y algunas de nuestras tradiciones, y por lo tanto creemos justamente y a propósito del proceso constituyente es que nació la idea de poder, con Paula Labra, de desarrollar esta iniciativa justamente para proteger el rodeo de quienes quieren terminar con parte de nuestras tradiciones chilenas arraigadas en el mundo campesino. Muchas gracias, diputado Rey. Diputado Urruticoechea, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Yo entiendo que este tipo de proyectos se transforman en un debate casi ideológico. El tema está en que no llega a ser eso, porque justamente la ideología lo que ha ido matando
deportes o tradiciones en los países, en este caso el rodeo. Lo han tratado de hacer en otros países, en España por ejemplo, no le ha resultado, pero aquí de alguna manera tienen que tratar de hacerlo. El rodeo se ve atacado, sí, se ve atacado, y por su intermedio, presidente, le digo a la diputada Riquelme, que hace poquito en Los Ángeles, una cosa que se llama el FENARE, y se juntaron muchos clubes de rodeo, y yo tengo cierta afinidad con algunos de los que ahí participaban, y subí en mi humilde redes sociales algunas fotos, y los ataques son tremendos, y son de organizaciones animalistas, y son tremendos. Y siempre atacan lo mismo, de que los novillos o que los caballos sufren, los terminan matando, y eso no es real, no es real, no es real. De hecho hay un cuidado exclusivo por el costo que tienen esos animales. ¿Usted sabe lo que cuesta un caballo rodeo? ¿Sabe lo que cuestan los aperos? ¿Sabe lo que cuesta mantener a un novillo? No es llegar y matarlo. Eso no es real. Y lo otro, tampoco el rodeo le pertenece a la derecha. Pero es que decir eso es... Yo creo que uno de los principales personas que practicó el rodeo, a través de lo que llamaban la veranada y todo lo demás, era justamente el padre de la patria, Bernardo Higgins. Entonces habría que preguntarse, cuestionarse, estudiar un poco más de la historia de Chile y entender varias cosas cómo se van generando. El murmullo comunista molesta, no trae cosas a la mesa, molesta. Así que le pido por favor silencio, diputada, por su intermedio, presidente. En base a eso, ¿cuál es el problema de que el rodeo sea un deporte nacional? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Es que un 10% de los chilenos considera que el rodeo no es un deporte, no es un deporte. Es que el tema es otro. Aquí nosotros estamos haciendo un proyecto de ley y que sus autores lo que están pretendiendo es resguardar algo que nos pertenece para que no sea intentado robar como se intentó hacer o terminar. O en el futuro desprestigiarlo, o en el futuro tratar de terminarlo. Entonces, podemos estar largas horas, presidente, en una discusión ideológica que no nos va a llevar a bien, pero si lo vemos y nos concentramos en lo escrito, legalmente, jurídicamente, y no en lo ideológico de cada uno, no vamos a avanzar jamás. Veamos el proyecto tal como está. Concluyo. Practicar el rodeo no es deshumanizar al hombre, diputada Riquelme, por su intermedio, presidente. Somos humanos, y aquí tenemos un gran corralero que es un muy buen ser humano. Así que, ojo con esas palabras también. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ortigoechea. Que sigue con el micrófono prendido. Me pidió 20 segundos la diputada Santibáñez. Le pido por orden, después la diputada Marzán, y después, si nadie más me pide la palabra, ponemos en votación la indicación número 2. Gracias, diputada. Presidente. Yo la verdad le agradezco que me dé 10 segundos, porque en este caso, mire, más allá de cuánta gente lo sigue o de las encuestas, no estamos discutiendo de si se va a robar. El rodeo, si nos invitan a estudiar, el rodeo es declarado deporte. Es deporte. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿por qué el afán de que sea deporte nacional cuando hay un deporte nacional? Si usted me dice que se dividiendo, a ver, seríamos México y Chile los únicos países que tendrían como deporte nacional un deporte que efectivamente provoca discusiones y gente que se pone en un lado y en otro. Si usted se fija cuáles son los deportes nacionales en otros países, fíjese que efectivamente representan a toda la ciudadanía. Yo le pido por favor que esto se discuta, por qué el deporte nacional no se está discutiendo en la Comisión de Deporte, y no entremos en que si se humaniza o no se humaniza, porque eso nunca vamos a llegar a un acuerdo. Pero no intenten hacer de ustedes todas las tradiciones chilenas, porque yo sí que las tengo bien puestas también. Y si el tema de los corraleros y los intereses, ahí hay que ver también si hay intereses y conflictos de interés. Muchas gracias, presidente. Me voy a retirar. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Diputada Marzán tiene la palabra. No, muchas gracias, presidente. Sí, muy cortito. Voy a compartir igual una entrevista a Gonzalo Guzmán, que es un ex corralero que desnuda literalmente, como dice el titular, la tortura en el rodeo. Pero independiente de eso, yo creo que estos son los espacios de discusión. Creo que si lo hacemos obviamente con respeto, son los espacios que tenemos para discutir, porque además lo más importante es que las personas nos están mirando.
Y yo creo que nosotros, dentro de las 3 facultades que tenemos la representación ciudadana, entonces lo que cada uno de nosotros exprese acá, sin duda representa un grupo importante de personas. Yo insisto, siempre con respeto, porque acá en este Congreso sí se falta mucho el respeto, y hay violencia política muchas veces desde todos los espacios, pero yo creo que es el lugar de discusión, más allá de que yo tampoco estoy en absoluto de acuerdo con ninguna manifestación que haga sufrir a un animal, como en este caso, y yo creo que es importante leer este reportaje y esta entrevista, va a ser obviamente apoyado por mí o por quienes respetamos a los seres sintientes. Pero insisto que yo creo que estos son los espacios de discusión y estamos también llenos de pensamientos políticos, ideológicos, que yo creo que está bien. Si eso es así acá, este es un espacio político, entonces yo llamo a no tenerle como resquemor o rechazo a que también nos demos ese debate, insisto, siempre dentro de un espacio de mucho respeto entre nosotros y nosotras. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marzán. ¿Alguien más sobre la palabra? Entonces ponemos... diputada Riquelme. Muy breve, solo muy breve, presidente. Quisiera recalcar el carácter no nacional del deporte. Primero, por esta encuesta, como ya se dijo, pero a propósito de lo que decía el diputado Urruticoechea, por su intermedio, presidente, este es un deporte de élite. Lo acaba de reafirmar. ¿Qué caro es? Es carísimo un caballo corralero, es carísimo todo el procedimiento que hay para esto. Por lo tanto, solo pocas personas pueden acceder a tener caballos corraleros y a poder correr en el rodeo. Yo, en ese sentido, quisiera pedirle muy humildemente al diputado Moreno, por su intermedio, presidente, que considere la posibilidad de inhabilitarse o que lo reemplacen para esta comisión, puesto que si hay algo que reconozco en él es su consecuencia. Él es absolutamente consecuente con su partido en cada una de las acciones y en cada uno de sus discursos. Y precisamente en las comisiones de derechos humanos y en la comisión especial investigadora, su partido indicó que la diputada Lorena Pizarro debía inhabilitarse porque era parte interesada en la investigación respecto de las osamentas de derechos humanos. Por lo tanto, yo apelo a la consecuencia del diputado Moreno y muy respetuosamente le pido la posibilidad de que sea reemplazado para estos efectos, puesto que él es corralero, su padre es corralero y su familia es corralera, y fue presidente o es presidente del... su papá fue presidente de la Federación Nacional de Rodeo. Por eso mismo solicitaría aquello. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Yo lo que sí le quiero... De nada. Lo que sí le quiero pedir que la posibilidad, si alguien se pretende inhabilitar, es una decisión que es personal, tal como lo establece el artículo número 5, y es cuando en caso de cualquier tema, es cuando la legislación lo favorece expresamente y no se habla del bien común. Aquí esta es una norma que es un principio general. Por lo tanto, a mi entender, pese a que no tengo nada que ver, no correspondería inhabilitarse, aunque eso siempre sería una decisión personal. Hasta el momento no hay ninguna solicitud de inhabilitación. Ya, pero les propongo una cosa. Como vamos a votar, respóndale y después ponemos en votación la indicación número 2. Tiene la palabra el diputado Moreno. A ver, voy a partir con una cita que dice que una verdad contada a medias es una vil mentira. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? A la diputada, para quienes no conocen la historia completa, a la diputada Pizarro, en esta situación donde la Comisión de Derechos Humanos se estaba tramitando, discutiendo sobre la identificación de osamentas humanas que se habían encontrado en la Universidad de Chile, que decían que podían llevar... Permiso, diputada, no le interrumpí, por favor. Ya. Decían que llevaban alrededor de 15, 20 años y que todavía no se habían identificado, ¿no es cierto?, correspondiente a la Comisión de Derechos Humanos. En ese caso, ya, había una disputa al interior de la comisión y le pidieron a la diputada Pizarro que se inhabilitara de ese caso precisamente porque ella había recibido una denuncia de agrupaciones de derechos humanos por casos similares. Por lo tanto, se te genera un evidente conflicto de interés. Cuando tú practicas el fútbol y eres dirigente de un equipo de fútbol, ¿no puedes votar proyectos de fútbol? No. ¿Por qué no? Si eres dirigente de un grupo amateur o de distintas cosas. Como una cosa de orden, entonces, les pido no entrar en diálogos. Sí, no es, pero es que hay que aclarar porque cuando se cuenta una cosa así nomás, a secas, claro, parece tener sentido, pero cuando uno ve que la diputada en cuestión
tenía una denuncia de una agrupación de derechos humanos por esa osamenta y estaban tratando precisamente ese tema, claramente hay un evidente conflicto de interés. No me voy a habilitar, no me voy a inhabilitar, no corresponde que me inhabilite, porque cualquiera puede ser fanático del fútbol, cualquiera puede practicar cualquier tipo de deporte o tener relación con cualquier tipo de deporte, mientras no tenga un conflicto de interés en ese caso. Acá no estamos votando si es que se le va a entregar algún tipo de recurso, no estamos votando si se le va a dar algo que le favorezca. Estamos votando sobre el rodeo como deporte nacional. Y para cerrar, quiero dejar sobre la mesa que el carácter nacional no viene precisamente porque sea algo que, digamos, tenga un 100% de aceptación. Porque si nos vamos a la bandera, nos podemos acordar que en el proceso constituyente se les ocurrió sacarse una bandera de buena parte. Entonces, ni la bandera identifica el 100%. En algunas protestas, en algunas marchas, queman bandera. Querían cambiar el himno, querían cambiar el escudo, querían cambiar una serie de cosas. Entonces, acá claramente hay cosas que nunca van a tener el 100% de aceptación. Yo creo que podrá ser los bomberos quizás, por algunos periodos. Pero es lo único. Es lo único. Entonces, acá lo importante es el carácter nacional y cómo esto viene desde muchos años atrás y es algo que nace en Chile, que lo hace chileno, porque nace acá, no nace en otro lugar, no es algo importado, y que viene de las mismas costumbres campesinas de toda la gente que trabaja en el campo y que muchas veces también por las ciudades termina siendo olvidada. Tenemos problemas en el campo en múltiples lugares y eso precisamente en esta comisión lo sabemos y son parte de los dolores que siempre expresamos porque quedan olvidadas. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Moreno. Pongo en votación la indicación presentada por la diputada Laura Navellán y los diputados Bobadilla, Coloma, Donoso, Jürgensen, Martínez, Moreno, Radbeck y Rey, que reemplaza el texto del proyecto por el siguiente. Señor secretario. Gracias, presidente. Entonces procedemos a tomar la votación de la indicación sustitutiva total del proyecto presentada a los diputados Laura y Navellano, los diputados Bobadilla, Coloma, Donoso, Jürgensen, Martínez, Moreno, Radke y Rey. Diputado Donoso. Un comentario. Les pido hasta 2 minutos por acuerdo de la comisión para poder argumentar el voto o menos los que ya hablar. Sí, dame. ¿Y no puede ser el voto? El voto, estamos votando. Es que estamos en votación. Sí. Bueno, voy a votar a favor porque creo que si el deporte, el rodeo es un deporte nacional, pero este proyecto no es solo proteger al rodeo, es proteger también aquellas costumbres arraigadas en el mundo rural y en el mundo agrícola. Se dice derechamente a las cantoras, a los artesanos, los juegos típicos, en los deportes criollos. No excluimos ningún tipo de deporte, mucho menos excluimos la rayuela, y por tanto creo que es positivo para rescatar nuestras tradiciones, ir sumando elementos que nos den valor y no ir excluyendo a otros. Por lo tanto, voto a favor, señor presidente, y espero que este proyecto de ley tenga una buena tramitación en la sala. Muchas gracias, diputado Noto. ¿Cómo vota a favor? Perfecto, señor secretario. Gracias. El siguiente voto. Diputada Laura. Gracias, presidente. Solo muy breve explicar que esta indicación que hemos presentado 10 diputados, muchos de ellos en esta sala presente, busca unificar estos dos proyectos de ley que son fundamentales para la promoción, defensa de nuestras tradiciones y costumbres del mundo rural agrícola. Y dentro de estas tradiciones, por supuesto, tenemos el rodeo. Y el rodeo es un deporte que involucra por lo menos 100.000 empleos directos e indirectos. Por lo tanto, esta es la indicación que busca unificar ambos proyectos que defiende y promueve las tradiciones de nuestro mundo del campo, el mundo rural y agrícola. Por lo tanto, mi voto es a favor, presidente. Gracias, diputada Laura. Gracias, diputada. Diputada Marzán. ¿Puedo fundamentar mi voto en contra? Yo creo que esto es como un poco engañoso, presidente, porque si queremos fomentar las otras manifestaciones podríamos hacerlo igual como lo hicimos hoy día con un proyecto de ley donde estábamos fomentando que sea la tonada y la cultura considerada patrimonio cultural inmaterial y se aprobó.
Por lo tanto, mezclar creo que lo hace un poco engañoso y creo que también confuso. Así que yo voto en contra. Gracias, diputada. Diputado Moreno. A favor, presidente. Gracias, diputado. Diputada Nullado. Gracias. Diputado Ratke. Voto a favor. Gracias. Diputada Riquelme. Quisiera fundamentar, primero insistir en haber consultado la inadmisibilidad que no se pronunció, presidente. Segundo, insistir con mayor razón en lo que ha señalado el diputado Moreno por su intermedio, presidente, puesto que estas acciones, dice el inciso tercero, van destinados al desarrollo del rodeo en coordinación con las respectivas asociaciones y clubes de ese deporte que existen a lo largo del país, propendiendo a hacer esta disciplina deportiva parte de la imagen Chile. Esto significa recursos, por lo tanto, si pertenece a un club de rodeo y si otros pertenecen a algún club de rodeo, van a recibir directamente los beneficios de este artículo y de este proyecto de ley. Por lo tanto, yo insisto en aquello y no tengamos que llegar precisamente a otros recursos para inhabilitar su participación en esta comisión. Finalmente, y en consecuencia, rechazo. Gracias. Solo aclarar que yo declaré admisible la... No, está bien. Declaré admisible al momento de poner en votación la indicación. Diputado Urruticoechea. Presidente. A ver, yo voy a votar a favor de esta indicación, que lo que hace dos cosas. Primero, es declarar de interés nacional la defensa y promoción de las costumbres y tradiciones chilenas que se vieron, porque hay que reconocerlo, atacadas en el periodo desde el octubre del 2019 hasta la convención siguiente, donde muchos quisieron borrar parte de nuestras tradiciones y costumbres. Y tal como el día de hoy, enhorabuena, pudimos avanzar respecto de la cueca y la tonada, hoy día lo estamos haciendo además respecto de los cantores, la artesanía y los juegos criollos. Creo que esto avanza, pero también creemos importante defender y establecer el rodeo como deporte nacional. Nosotros estamos convencidos de que el rodeo como deporte nacional sí representa nuestras tradiciones, la idiosincrasia del campo chileno, de la ruralidad chilena, que muchas veces es dejada de lado. No solo hay que escuchar el mundo urbano, sino que también hay que escuchar el mundo rural, que muchas veces queda silenciado en este tipo de proyectos. Y es por eso que hemos presentado esta indicación sustitutiva por parte de 10 diputados, muchos de los cuales estamos aquí presentes para generar el mayor consenso posible y esperar no solo que sea aprobada el día de hoy, sino que además sea aprobado en la sala de la Cámara de Diputados. Voto a favor. Gracias, presidente. Entonces, no habiendo más diputados que van a votar, hay 6 votos a favor, 3 votos en contra y ninguna abstención, por lo tanto queda aprobada la indicación número 1 sustitutiva total del proyecto. Aprobada la indicación número 2. La primera fue retirada. Perdón, sustitutiva de proyecto. Aprovecho de hacer una pregunta a la Secretaría. Atendido que muchas de varias de las indicaciones siguientes eran al texto que hoy día ha sido aprobado, saber cuáles de las siguientes indicaciones son compatibles con la idea recientemente aprobada y cuáles obviamente tendremos que votar. O sea, dependiendo de la Secretaría, todas las restantes indicaciones ya no corresponde votarlas porque habiéndose aprobado un texto sustitutivo no corresponde votar indicación sobre indicación. Por lo tanto, lo que queda aprobado es la indicación sustitutiva que se aprobó y el resto de las indicaciones no deberían votarse. Y para efectos prácticos, por si alguien quisiera renovar alguna indicación en la sala, el resto se entienden por rechazadas para efectos de una posible renovación. O presentar nuevas indicaciones, porque este texto va a ir recién a su votación en general en la sala. Perfecto. Y se podrán presentar indicaciones para volver a la comisión a segundo trámite reglamentario. Perfecto, entonces aprobada la indicación número 2, aprobado el proyecto y despachado a la sala. Y hay que nombrar diputado informante. Un segundito. Perfecto, diputada Riquelme, tiene la palabra. Quisiera hacer reserva de inconstitucionalidad en contra de este artículo que hemos aprobado, puesto que
infringe, a mi juicio, las normas expresas señaladas en nuestra Constitución política, específicamente en cuanto a las facultades del presidente de la República y que son de su exclusiva motivación, y precisamente aquí donde se crean facultades tanto para el Ministerio de Deporte como para el presidente de la República, creo que ello infringiría nuestra Constitución actualmente vigente. Muchas gracias, diputada Riquelme. En orden, ¿a quién le correspondería? Presidente, entiendo que a usted le correspondería informar, parece, no, entiendo que no ha habido último informe. A mí me gustaría informarlo también. ¿Pido el acuerdo para informarlo? Pero no hay más. No, se nos cayó todo. Diputado Rey, ¿tiene la palabra para que venda el micrófono? Sí, yo no soy de la comisión, obviamente soy el autor del primer proyecto respecto a este tema, pero como no soy de la comisión, me gustaría a mí cederle espacio a la diputada de la comisión, Paula Labra, que es parte obviamente también de esta iniciativa y con quienes generamos este proyecto, pero si lo tienen a bien. Diputada Labra, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Yo creo que siendo bastante justo, el diputado Rey ha sido el autor original de esta iniciativa, más allá de la fusión de estos dos buenos proyectos, fue el autor original tiempo atrás y yo creo que le correspondería ser el informante de este proyecto. Muchas gracias, diputada Labra. ¿Alguna otra opinión? No, sí. Entonces, perfecto, no hay problema. Entonces el diputado Hugo Rey se nombra como diputado informante de este proyecto. Si quiere, no, ya acabamos de nombrar al diputado Rey. En segundo lugar, iniciar la discusión en general del proyecto de ley que regula las empresas Foodtech, boletín 16.131-01, iniciado en moción de las diputadas y diputados señor Miguel Ángel Calisto, Felipe Camaño, Felipe Donoso, Harry Jürgensen, Daniel Lilayú, Benjamín Moreno, Gloria Avellán, Emilia Nullao, Jorge Radbeck y Cristóbal Urruticoechea. Para ello se escuchará la exposición de sus autores, así como conocer la presentación del asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Paco González, referida al proyecto de ley en cuestión. Como autor del proyecto, no sé, señor secretario, si alguien en particular quiere exponer o le damos la palabra directamente a don Paco González. No, ninguno de los autores nos manifestó ninguna preferencia, nadie se acercó, así que si no hay ninguno presente que quiera presentarlo, ¿Quiere defender su... para presentar el proyecto? Perfecto, entonces le damos la palabra a don Paco González en representación de la Biblioteca del Congreso Nacional. Don Paco tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, voy a proyectar una presentación. Por su intermedio, presidente, junto con saludarlos a las diputadas y diputados, se solicitó a la comisión por medio del presidente de esta comisión que se hiciera un análisis respecto a qué pasaba a nivel internacional respecto a este tema que tiene que ver con el proyecto de ley que tiene que ver con los alimentos Foodtech. Hago el hincapié antes de partir que durante la investigación el concepto de Foodtech no fue, y leyendo el proyecto de ley, se derivó un poco a lo que son los alimentos simulados, que es más o menos lo que señala la legislación extranjera, ¿ya? Y esto también tiene, van a observar que también hay mucho de del proyecto de ley que se vio de carne simulada o carne sintética que salió aprobado en esta comisión. El primer punto que vamos a tocar va a ser el proyecto de ley, cuáles son los principales puntos, después los antecedentes generales, las regulaciones y los comparados que es la regulación internacional respecto al tema. La idea matriz que establece este proyecto es que establece una regulación a esta industria Foodtech que establece un estatuto libre de competencia entre los alimentos de origen animal y aquellos de origen vegetal, cuando estos imitan las propiedades de los primeros. En base a eso,
se realizaron las búsquedas y como antecedentes generales de por qué se origina esta industria, cabe señalar que la FAO, la Organización Mundial de Agricultura y Alimentación, estima que aproximadamente 690 millones de seres humanos van a sufrir hambre, sufren hambre constantemente. Además se establece que en el 2050 se dice que la población va a llegar a 9.000 millones de habitantes. A esto, sumado a la crisis ambiental, que está la sequía, la desertificación, las plagas, los desastres naturales, ha generado una presión a la industria de los alimentos y es por ello que esta industria ha generado, tiene como desafío el suministro de alimentos constante, también la disponibilidad de los recursos para la producción también se está viendo mermado, también se habla de seguridad alimentaria, también hay un requerimiento por parte de los consumidores de una mejor nutrición y productos de mejor salud. Entonces esta industria, entre otros puntos, esta industria se ha visto constantes proceso de innovación y es por eso que aparecen estas empresas de alimentos sintéticos, en la cual ellos señalan que ellos son capaces de producir con menos tierra, es decir, con menos suelo, agua y menor energía, y a la vez también contribuye una disminución a lo que tienen que ver con los gases de efecto invernadero. Estos tipos de productos se producen principalmente por tejido celular, cultivos de tejidos, tecnología con células madres, fermentación, modificación genética, entre otros. ¿Ya? Cabe señalar que buscando una definición más o menos que sea parecida o más o menos que tenga relación con el proyecto de ley, que ella establece como producto de origen vegetal sintético, es aquel producto alimenticio compuesto por elementos de origen vegetal combinados mediante procedimientos sintéticos, químicos, biológicos, ya sean usados usando inteligencia artificial, machine learning u otra tecnología análoga. Se estuvo buscando una definición más o menos parecida dentro de la literatura científica como la FAO y organismos, y la verdad durante el proceso de búsqueda no fue más o menos encontrar alguna parecida. Pero sí, les dejo algunas que nosotros presentamos también lo que tiene que ver lo que es la carne sintética artificial o cultivada, que sí la literatura científica y también algunas regulaciones la definen, que son capaces de definirla y se podría extraer algunos puntos para establecer que son similar a lo del proyecto de ley. Y ahí está la de carne sintética, que dice que es producida por cultivo de células en laboratorio, impulsada por avances del último año en biología celular e ingeniería de tejidos. Hay otra definición también que dice que es la producción de un producto de la misma apariencia, sabor y textura de la carne tradicional, pero mediante la utilización de plantas. Y aparece otra que se llama carne simulada o también carne alternativa o análogos de carne, que es alimento producido principalmente con proteínas alternativas no cárnicas, cuya apariencia, textura, sabor, sensación en boca y características nutricionales son similares a los de las carnes y los productos cárnicos tradicionales. Estas definiciones son parecidas a lo que establece este proyecto, son similares a los proyectos de ley. Y también si nosotros analizamos la que son las regulaciones en otros países, se puede observar que no existe solamente, que no hay solamente una ley que regule todo esto, sino son combinaciones varias. Por ejemplo, la Unión Europea presenta aproximadamente respecto a los nuevos alimentos varios reglamentos. En Estados Unidos ellos tienen una norma, por ejemplo, establecieron una norma de etiquetado voluntaria. También la ISO también hay algunas características, hace criterios técnicos, ingredientes de los cuales se pueden utilizar, entre otros. También cabe señalar que también se entregó un informe respecto de esto, que ahí está todo listado para cortar un poco la presentación. Ahora respecto a las regulaciones, acabo de hacer un hincapié porque al momento que me tocó presentar en el caso de la carne, había muchos de estos articulados que habían sido retirados debido a que fueron llevados a tribunales porque que alegaban que no era aplicable en el caso de la Unión Europea. Luego que ya se destrabó esto, ya se produjeron las nuevas regulaciones. De hecho, estas son del 2023, en donde está en Francia, por ejemplo, que ellos establecen que aquellos productos que no sean de origen animal no se pueden llamar no pueden tener nombre que se le da a la carne. Por ejemplo, no le pueden llamar hamburguesa, no le pueden llamar embutido, es decir, eso ellos ya lo están estableciendo. Pero sí, por ejemplo, en el caso de la hamburguesa, como algunos saben, también tiene un porcentaje de proteína vegetal, pero ellos también lo regulan que
por ejemplo, en el caso de una hamburguesa, no puede tener más de un 7% de proteína vegetal. Si tienes más de un 7%, ya no se puede llamar hamburguesa, ¿ya? Y ahí está la otra de denominaciones que representan respecto a su uso comercial, que está la denominación, lo que acabo de explicar, y también respecto a la especie, morfología, anatomía, tampoco se puede denominar para que no haya confusión al consumidor. En Italia ocurre totalmente una prohibición de este tipo de productos, ya que también ellos dentro de esta ley, que es la ley 172, señala que establecieron esta ley ¿para qué? Para una forma de proteccionismo a la industria, a la industria cárnica, debido a un valor cultural que tiene, y por lo mismo ellos establecen una prohibición respecto a este tipo de productos. Y esta tiene que ver con las denominaciones. ¿Qué es lo que prohíbe específicamente? Que es decir, se prohíbe cualquier denominación de carne a aquellos productos que sean elaborados con proteína vegetal, con el cual objetivo que no se pueden llamar, no se puede hacer referencia a ningún tipo de animal, no puede tampoco tener un nombre de producto cárnico, ¿ya? Eso para que quede súper claro, ellos lo establecen una prohibición. Y en el caso de Canadá, Canadá sí establece una definición de producto cárnico o avícola simulado, y ellos hablan de la palabra simulado, ya que esta industria lo que trata de buscar es simular un producto mediante tecnología. Entonces ellos lo que señalan es que, primero, si van a hacer un producto simulado, tiene que tener las mismas características sensoriales, que son visual, textura, sabor, olor, y el anuncio tiene que quedar súper claro que no es un producto cárnico. Y ellos le llaman que al momento del etiquetado tiene que señalar la palabra simulado, y es súper claro. Y establece una cierta cantidad de características, y a la vez también tiene que indicar que no contiene carne y que no contiene ave. Esta fue modificado en el 2023, este tipo de normativa. Eso sería más o menos, presidente, y me gustaría señalar a la vez que esto no está dentro de la presentación, de manera informativa, y también se ha pasado acá, que este proyecto debería ser consultado a la OMC. ¿Por qué? Porque tal como se han hecho en los proyectos anteriores, como el proyecto de la carne, que se tuvo que realizar la consulta por obstáculos técnicos al comercio. ¿En qué consiste esta consulta? La comisión tiene que oficiar a la subrey para que haga la consulta de este proyecto, y dentro de eso los socios comerciales de Chile se establece un plazo de 60 días en donde ellos mandan observaciones respecto a lo que se va a plantear el proyecto, y ahí no es obligación, por si acaso, no es obligación tomar estas observaciones dentro del proyecto, sino ahí se hace la consulta a los socios comerciales, y de ahí se hace este procedimiento y la subrey después enviar la respuesta. De igual manera, si necesitan alguna presentación respecto a este tema que es de obstáculos técnicos, se puede realizar. Cabe señalar también que no es el único proyecto que ha sido sometido a un proyecto de ley que ha sido sometido a consulta. Se realizó consulta cuando se hizo el etiquetado de la comercialización de la leche, se hizo consulta al de la carne, se hizo consulta también al de medicamentos bioequivalentes, y esto ¿qué tiene que ver también al de los fertilizantes? ¿Por qué? Porque este proyecto en el artículo número 4 señala que deberán informar en las etiquetas o envases productos vegetal sintéticos. Entonces, para que lo tengan en consideración al momento de continuar el proyecto. Eso quería hacer como una salvedad, presidente. Muchas gracias, don Paco. Antes de darle la palabra al diputado Moreno, me gustaría dejarle plantearme la duda. Los otros proyectos, ¿en qué etapa se solicitó la consulta? Diputado Moreno, y después para que responda a las dos preguntas. Gracias, presidente. Muchas gracias por la presentación, don Paco. Me surgen, un par de dudas aparte. Aparte de estos tres países, ¿no hay otro, o no puedo encontrar otro que tuviera esta regulación? Por ejemplo, se me viene a la cabeza Estados Unidos o México, que también tienen una gran presencia de industria cárnica, así como Paraguay, Brasil, Uruguay, en Colombia. Tienen otro tipo de ganado también, pero... Y lo otro,
¿esto o este tipo de proyectos ha generado alguna vez o hay algún antecedente que hayan generado algún problema con algún tratado de libre comercio? Se me ocurre porque dentro de los tratados, por lo menos algunos que he podido ver, vienen muy especificados los códigos internacionales, cómo se importa, cómo se exporta, los distintos aranceles, los distintos productos, todo viene muy detallado. Entonces, si es que de repente uno tiene algún tratado especial con algún país que tiene una gran industria en estas, digamos, sustitutos cárnicos, puede generar algún roce, me imagino. No sé si es que eso hay algún antecedente o encontró algo en el camino de eso. Sí. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Moreno. Don Paco González tiene la palabra. Presidente, me voy a basar en los últimos proyectos. Por ejemplo, en el caso de la leche, que salió se hizo en el primer trámite legislativo. En el caso del proyecto cárnico, se hizo en el segundo trámite legislativo. Eso más o menos, y de hecho en el producto cárnico también se tuvo que retrasar un poco el proceso, debido a que estaban esperando la respuesta de esta consulta que se le hace a la Organización Mundial de Comercio. Respecto a los problemas, la verdad cuando se han realizado, no sé si pasaron en los anteriores proyectos, ¿ya? Respecto si existe algún problema con algún tratado, pero al menos en los proyectos que se han visto en esta comisión, solamente se presentan las observaciones y ellos hacen, porque tienen que ver con etiquetado, no se están cambiando las normativas, porque es a nivel técnico. Constantemente Chile sí hace consulta a la OMC de reglamentos, porque constantemente técnicamente se van modificando, entonces se le hace la consulta y ellos hacen la observación. Pero respecto al proyecto de la carne como de la leche, no solamente ellos presentaron algunas observaciones y el país ve si las tomará en cuenta. Gracias, don Paco. Don Cristóbal Urrutico Echea tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo también le quiero agradecer mucho a don Paco el texto que nos envió, la información que nos envió, que nos ayuda mucho a comprobar de que lo que estamos haciendo con este proyecto es algo súper válido y bastante importante. Food Tech, en español, es tecnología de alimento tecnológico, en pocas palabras. Y lo que nos pasa hoy día es que existe una competencia desleal, puesto que muchas de estas empresas utilizan la materia real, la verdad, para vender sus productos que no son verdaderos. Y juegan mucho con eso. Incluso hay una compañía norteamericana que es dueña de varios productos, donde se presentan, por ejemplo, envases de leche donde dicen not milk. Pero not milk, atención Colombia, llegó a Colombia Juan Valdés. Entonces juegan con las palabras, enredan las cosas, producen un efecto que tiende a confundir. Y la cosa es que necesariamente la libertad existe en la verdad. Por lo tanto, yo requiero conocer y saber perfectamente de eso para tener la libertad de elegirlo y no encubrirlo. Además, esto va en un desmedro absoluto con aquellas personas que producen productos agrícolas o ganaderos. Se quiere de alguna forma tratar de instalar la idea de que si yo como un pedazo de carne que pude lograr crear en un laboratorio, va a ser exactamente lo mismo que si me como el filete de la vaca o del chancho. O si compro un huevo creado en un laboratorio, va a ser exactamente lo mismo que lo otro. Entonces tiendo yo a reducir la producción ganadera, que ojo, eso tiene ya un trasfondo mucho más grande que es un tema que a mí me apasiona, que solamente se lo voy a mencionar, presidente, para no aburrirlo mucho, que tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy día con una agenda muy poderosa que pretende justamente liquidar absolutamente a los ganaderos. Insisto, creo que es un proyecto completo, es un proyecto real, creo que la libertad solamente se consigue en la verdad y este proyecto lo que apunta es a eso, a que las personas sepan exactamente lo que están comprando, que aquellos multimillonarios que están detrás de esto sinceren su posición y no hagan creernos o creer de que un producto que es mucho más barato en el mercado que otro producto es más compensatorio, puesto que aunque sea irreal, me va a producir las mismas ventajas alimenticias porque tiene las mismas vitaminas, tiene lo mismo que esto y tiene lo mismo que lo otro. Así que, presidente, ahí lo dejo yo con este proyecto que creo que va a ser muy interesante en su estudio y trabajo, porque seguramente van a haber aquí muchos invitados y muchos que van a querer
destruirlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ricoechea. Don Paco González. Presidente, disculpe que me faltó una pregunta al diputado. Respecto a los otros países, en el caso de Estados Unidos, ellos empezaron a establecer unas normas voluntarias, en primer paso. En el caso de México no se encontró información. En Alemania hay algunas directrices, pero sí se está empezando a regular respecto a este tipo, pero sobre todo qué pasa con la información al consumidor, que quede bastante claro que no es un producto cárnico, que no es leche, y por eso, por ejemplo, la normativa canadiense es súper clara, es decir, tiene que decir en su etiqueta que no es cárnico, no es un producto de origen de animal, que es, como dice, es un alimento es un alimento sucedáneo simulado, perdón, es un alimento simulado. Y por eso los destaca súper bien, que tiene que ver también con la protección al consumidor. A ello apuntan en comparación, por ejemplo, a Italia, que es netamente una prohibición. Entonces, eso es prohibir la producción, exactamente, prohibir la... Muchas gracias, don Paco, con lo que hizo Paco, presidente, es justamente apunta a eso, el libre comercio. Ojo, a la libertad comercial. No tiene el sentido restrictivo. Muy por el contrario, a la libertad de comercio, pero siempre en esa libertad que se encuentra la verdad. Perfecto, muchas gracias, diputado Ricoechea. No sé si les parece, tal como nos proponen de la biblioteca, al tiro, pero un segundito, pero simplemente oficiar a la subrey para que a su vez envíe este proyecto de ley a la comisión que establece los obstáculos técnicos al comercio. ¿Hay acuerdo? Acordado, diputada Nullado tiene la palabra. Presidente, yo creo que a diferencia de otros proyectos que hemos tenido muchas diferencias, frente a esto creo que no va a ocurrir porque también una mayoría de esta comisión ha votado ya proyectos que tienen que ver con la producción animal y por lo tanto también considerando que se tiene que proteger el mercado. Creo que estos 6 artículos del proyecto señalan claramente qué es lo que se debiera establecer, en los cuales la presentación que nos hace don Paco queda bastante claro el análisis de diversas comparados países que ya tienen prohibiciones o tienen ciertas consideraciones en sus diversas normativas. Por lo tanto, creo, presidente, como no está el presidente titular, sería importante para las discusiones futuras poder invitar a ODEPA y a Chipia para que ellos también puedan entregarnos su mirada respecto a este proyecto. Así que eso, presidente, y con el ánimo de que vamos a tener, yo creo que una buena legislación que nos va a permitir proteger a los productores nacionales. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. La Secretaría ha tomado nota de ello. Y les quiero proponer, junto con agradecerle por la presentación a don Paco González, que los parlamentarios podamos de aquí a un plazo de 2 semanas proponer invitados para este proyecto de ley para iniciar su tramitación. Acordado. ¿Alguien más quiere hacer algún tipo de comentario? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.